Lo importante al analizar o enfrentarse a una tomografía computada es siempre tener claro un principio bastante básico, que la interpretación de esta tomografía y en general de la patología torácica está fundamentada en una tríada, ¿ya? Fundamentalmente en la clínica, en la radiología y la patología. A diferencia de otros hallazgos en tomografía computada, que son bastante patognomicos, en tórax, que generalmente vamos a encontrarnos con signos radiológicos que nos van a sugerir alguna patología en un contexto dado, ¿ya? Y en relación al paciente propiamente tal, ¿ya? Por lo tanto, tenemos muchos signos que nos pueden entregar diversas patologías. Por lo tanto, siempre tener claro que necesitamos, para el diagnóstico final, una relación entre la clínica hasta incluso la patología. Bueno, y también cómo estos signos radiológicos se presentan, ¿cierto?, con un patrón de distribución. Esos son signos claves que nos van a dar una orientación y sugerir un posible diagnóstico, ¿ya? También hay que tener claro que dentro de la radiología torácica, como le decía Matías, hay bastantes hallazgos que nos pueden confundir muchas veces. Y hay que tener en claro que una misma enfermedad se puede presentar con distintos patrones radiológicos y un mismo patrón puede mostrarse en distintas enfermedades. Damos ejemplo, ahora que está muy de boga el COVID-19, ¿cierto? Aquí tenemos claro hallazgo de neumopatía por COVID-19, ¿cierto? Con el signo del crazy paving, engrosamiento septal interlobulillar y opacidad en vidrio esmerilado, ¿ya? Por su contraparte tenemos los mismos hallazgos, ¿cierto? Opacidad en vidrio esmerilado con engrosamiento septal interlobulillar, ¿cierto? En distribución periférica, y este caso correspondía a una proteínosis alveolar. Entonces, tenemos los mismos signos radiológicos, la misma distribución, pero el contexto clínico cambia, ¿cierto? Aquí podemos correlacionarlo con una PCR positiva para COVID, ¿cierto? Entonces, ese contexto, yo le digo, es importante en tomografía. No lo que uno ve va a ser finalmente el diagnóstico final, sino que siempre correlacionar con la clínica, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos la misma patología, pero manifestada con diversos signos radiológicos. Por ejemplo, tenemos opacidades tenues en vidrio esmerilado con distribución periférica y predominantemente basal, ¿cierto? Mal definidas. Pero, por contraparte, otro paciente con la misma patología se manifiesta con un aumento de la atenuación, ¿cierto? En forma de anillo, ¿cierto? Con un centro más hipodenso, pero aún así con vidrio esmerilado. Entonces, este es el signo del halo. Entonces, tenemos el mismo signo en distintos pacientes, ¿cierto? Lo importante también es aclarar cuáles son los tipos de escáner de tórax que hay. Generalmente tenemos el TAC sin contraste, que va a tener distintas series. Siempre se va a realizar una fase sin contraste, que se le puede reconstruir una ventana pulmonar, ¿cierto? Y podemos adicionar cortes más finos para hacer una tomografía de alta resolución, hacer cortos en prono o en expiración. Si queremos solicitar, ¿cierto?, una angiotomografía de tórax, este examen lleva a las siguientes series. La serie sin contraste, que a la que se reconstruye la ventana pulmonar, y se va a agregar una fase angiográfica, donde el contraste está concentrado en su forma máxima en la arteria en estudio, ¿cierto? Luego se deja pasar el tiempo y se adquiere otra secuencia del tórax, cuando ya el contraste está distribuido en el sistema arterial y venoso. Eso es lo que conocemos como una fase contrastada venosa. La tomografía computada de tórax con contraste, en el fondo, es lo mismo que lo anterior, pero no realiza esa fase angiográfica, esa fase intermedia donde el contraste está en la arteria. Entonces, de hecho, en los tres exámenes podemos evaluar el parénquima pulmonar propiamente tal, ¿cierto? A diferencia de que el con contraste nos va a dar una interpretación sobre la impregnación del medio contraste, ¿cierto? Entonces tenemos una fase sin contraste a la cual se le puede reconstruir matemáticamente dentro del equipo una ventana para ver el pulmón. De hecho, también podemos añadir otra ventana sin irradiar de nuevo al paciente, a eso me refiero, donde podemos maximizar la visualización del hueso. Si nosotros queremos ver una fase angiográfica, que es cuando se solicita en la angiotomografía de tórax, se toma esta adquisición aproximadamente entre 10 a 15 segundos después del inicio de la inyección de medio contraste por vía endovenosa, ¿ya? Donde vemos el contraste en su máximo realce dentro del sistema arterial. Luego de esto se dejan pasar aproximadamente unos 30 segundos y obtenemos una fase venosa, ¿cierto? Donde el contraste todavía está en el sistema arterial y distribuido el venoso, pero también ya se ha distribuido bien en todo el parénquima de los órganos del tórax, ¿ya? Por lo tanto,
esas son las distintas nomenclaturas de los estudios de tomografía computada o virtual actualmente. Pero también ahora hay un sinfín de protocolos, entonces bastante, a veces enredado, ¿cierto? Solicitar el examen correcto. Pero lo importante es que generalmente nosotros como tecnólogos médicos somos los que manejamos estos distintos protocolos y la diversidad y variabilidad que hay. Por lo tanto, lo más importante como médico cuando se solicita este examen es aportar los antecedentes clínicos para que sí nosotros podamos aplicar el protocolo correcto. Una tabla de, dado el antecedente clínico, cuál es el protocolo más adecuado para obtener la mayor sensibilidad y especificidad con este estudio. ¿Ya? En general, para evaluar las patologías del parénquima pulmonar no se necesita medio contraste. Para evaluar todo lo que son procesos infecciosos tumorales se necesita una tomografía con medio contraste en fase venosa, y para patologías que requieren un análisis de vasos tenemos la angiotomografía computada. ¿Cuál es el rango de adquisición de la tomografía computada? En general se abarca desde las glándulas suprarrenales hasta los ápices pulmonares, o sea, generalmente se hace sobre la región supraclavicular para abarcar todo el ápice, ¿cierto? Y en protocolos de baja dosis, si nosotros queremos disminuir la radiación, podemos hacerlo acotado, a los recesos costofrénicos hasta justo el ápice pulmonar. Por ejemplo, en control de nódulos, preferimos protocolos de baja dosis con reducción de la extensión, de la adquisición. Lo importante siempre también es que se deben reconstruir, ¿cierto? Y visualizar también ambas ventanas, ¿cierto? En el examen, ¿cierto? Lo importante es visualizar este examen en ventana mediastino, donde vamos a ver las estructuras de partes blandas, fundamentalmente los vasos sanguíneos, el mediastino, ¿cierto? La estructura musculares y la composición de la grasa. Y también se debe analizar la ventana pulmonar y maximizar, ¿cierto?, la visualización del parénquima pulmonar. ¿Cierto? Es importante el grosor de corte. ¿Por qué el grosor de corte, o se habla de corte fino en tomografía? Porque lo que nos interesa es definir muy bien el parénquima. Entonces, generalmente se trabajan en tomografía de alta resolución con cortes menores a 1.5. Si se fijan bien en cómo al cambiar el grosor de corte, la definición, ¿cierto?, de estos tabiques que están acá, se aclara mucho más. Siempre también, por ejemplo, en caso de trauma, pedir o solicitar y visualizar el examen en ventana ósea, porque fundamentalmente vamos a poder visualizar mucho mejor las estructuras óseas, ¿cierto? Sobre todo cuando hay fracturas, ¿ya? O procesos tumorales con metástasis osteoblásticas o osteolíticas. También se agregan reconstrucciones multiplanares que también ayudan a la visualización de este examen. Entonces, generalmente se va a reconstruir en un corte coronal estricto y un corte sagital estricto, tanto en ventana parenquimatosa como mediastínica y como en ventana pulmonar. También en el postproceso podemos encontrar herramientas, por ejemplo, la proyección de máxima intensidad, si es que lo vieron en la mañana, nos ayuda a detectar mucho mejor los nódulos pulmonares, por ejemplo, ¿cierto? Aquí tenemos una imagen en basal, en promedio, y se aplica la técnica MIP, donde el grosor de corte de estudio se promedia con lo adyacente y muestra más información, porque va a mostrar el píxel de máxima intensidad, y muy útil para demostrar estos pequeños nódulos, ¿cierto? Aquí maximizamos la visualización de nódulos. Por ejemplo, en este paciente con neumopatía por COVID, se ve claramente las opacidades, ¿cierto?, o las condensaciones. También existe lo mismo, pero con la técnica MINIP, o sea, se va a mostrar el píxel de menor valor. Por ejemplo, aquí podemos ver claramente, registran pequeñas áreas de hipodensidad que corresponden a áreas de atrapamiento aéreo. ¿Cierto? También, por ejemplo, muy útil hoy en día para planificar planificación quirúrgica, o generalmente especialistas o médicos que no son radiólogos especialistas, le cuesta un poco a veces orientarse en los cortes axial, sagital, coronal. Entonces la reconstrucción 3D es muy útil para ubicar, ¿cierto?, espacialmente. También la navegación endoscópica se utiliza en protocolos, sobre todo para guiar las broncoscopías, ¿cierto? Nosotros estamos haciendo broncoscopía virtual, donde ayudamos generalmente al especialista a planificar su estudio. Entonces esto también reduce costos. El uso de medio contraste en tomografía computada de tórax no es necesariamente una condición, ¿cierto? Un deber ser. ¿Por qué? Porque fundamentalmente muchas de las patologías del parénquima pulmonar. Y el parénquima pulmonar tiene la gracia de que es un medio de contraste intrínseco, o sea, natural, no es un medio de contraste externo. Por lo tanto, el aire, al rodear estructuras, ¿cierto?,
de sostén del pulmón, como los vasos, bronquios, produce un contraste y se permite diferenciar muy bien. Por lo tanto, en muchos casos el medio contraste no va a aumentar la especificidad y sensibilidad del estudio, ¿ya? Entonces eso es un concepto que tengan bien claro, po. Realmente muchos rechazan examen porque nosotros estamos inyectando medio contraste y no va a aportar más información, solo estamos sometiendo al paciente a un que implica riesgo y que a veces es innecesario. ¿Ya? A modo de ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, un montón de patologías que yo lo resumí a este lado, ¿cierto? Que se pueden Profesor, ver fácilmente. profesor. ¿Sí? ¿Mm? eh, Se le está quedando pegado el audio, por si acaso. Si Ah, ya, pudiese apagar su cámara para ver si funciona mejor ahí. ya, súper. Espera, ahí sí, ahí me avisan. Oh, espera. Bueno, para continuar, habían un montón de patologías que podemos evaluar sin el uso de medio contraste, ¿cierto? Porque el aire alrededor de ellas produce un contraste natural que nos permite visualizar perfectamente. Por ejemplo, en este nódulo, el aire alrededor de la estructura nos permite diferenciarlo del parénquima pulmonar y la podemos evaluar perfectamente. Entonces podemos ver encruzamientos pleurales, placas pleurales, árboles en brotes, nódulos, reticulaciones gruesas, ¿cierto? Tapones mucosos, bronquiectasias, atelectasias, condensaciones. Entonces hay un gran número de patologías que no van a requerir el uso de medio contraste. Mucho se habla de la tomografía computada de alta resolución, no sé si la han escuchado, pero en el fondo hoy en día todos los equipos prácticamente permiten hacer cortes de 1 milímetro, por lo tanto prácticamente todo examen de tomografía computada va a ser de alta resolución. Este es un término que se usaba, por ejemplo, hace 20 años, cuando los tomógrafos, por ejemplo, eran muy lentos y la capacidad calórica del tubo de rayos X era muy baja, entonces no podían explorar todo el tórax con cortes de 1 milímetro porque se calentaba el equipo y no se podía usar. Pero hoy en día, con el avance tecnológico, podemos utilizar todas las tomografías como de alta resolución, o sea, prácticamente al lado que ustedes vayan hay un equipo multicanal que les va a poder reconstruir las imágenes del parénquima a un grosor de corte menor a 1 milímetro. ¿Ya? ¿Por qué era importante esto? Porque la unidad fundamental de evaluación de la tomografía computada parenquimatosa es el lobulillo pulmonar secundario, ¿cierto? Esta estructura poliédrica subsegmentaria, ¿cierto? En el fondo queda abastecida por una arteria centrilobulillar, ¿cierto? Que abastece un grupo de asinos, ¿cierto? Que alrededor de 1 centímetro, ¿ya? Si se fijan los valores de resolución de esta estructura son en relación a 1 milímetro, 0.5 milímetros, ¿ya? Eh, Cosas que se pueden ver con un corte de 1 milímetro, ¿ya? El problema es que hay estructuras que normalmente no vamos a ver. Por ejemplo, la pleura visceral tiene un grosor de 0.1 milímetros, ¿ya? Los tabiques interlobuliares tienen un grosor de 0.1 milímetros, ¿ya? La resolución máxima de los tomógrafos hoy en día es 0.3 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que estructuras menores a 0.3 milímetros no se pueden visualizar, ¿ya? ¿Cuándo vamos a visualizar estas estructuras? Cuando esa estructura va a sobrepasar ese valor de 0.3. Por ejemplo, la pleura visceral no la vamos a ver en condiciones normales a menos que esté engrosada y sobrepase el valor de 0.3 milímetros. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, mucho se hablaba de la tomografía computada de alta resolución, ¿cierto? Entonces, antiguamente se seleccionaban algunos cortes para realizar eso, pero hoy en día podemos utilizar todo el, la tomografía con cortes finos. ¿Cómo se inyecta el medio de contraste? En general, el volumen que se utiliza son 100 ml, ¿cierto? Un flujo bajo de 2 a 3 ml por segundo, y el delay que se da, o sea, cuánto esperamos para adquirir esta fase venosa, es aproximadamente entre 45 y 60 segundos, ¿ya? ¿Qué es lo importante del medio de contraste? Es que vamos a ver la captación de este medio de contraste y ver cómo la estructura patológica se va a impregnar con este medio de contraste. Por eso le damos 60 segundos aproximadamente, porque las estructuras parenquimatosas, ¿cierto? O de pared torácica o mediastínica, tienen que tomar o esperar para que se impregnen con medio de contraste y se pueda hacer esa diferencia entre, por ejemplo, la fase sin contraste. Por ejemplo, aquí, si ustedes
miran bien, acá no vemos nada, pero aquí vemos una pequeña línea, ¿cierto? Periférica, que eso corresponde a la pleura que está engrosada. Como está engrosada, está captando contraste. Entonces, por eso la podemos ver con una tomografía computada. Entonces, como está engrosada, superó el valor de 0.3 y es visible. ¿Ya? Cuando hacemos angiotac, en el fondo utilizamos un flujo mucho mayor, ¿cierto? Y generalmente preferimos utilizarlo con un inyector de medio contraste. La desventaja de esto es que, como el alto flujo que se utiliza, la extravasación es bastante frecuente. ¿Ya? ¿Qué patología la fase contrastada? En el fondo podemos ver, por ejemplo, abscesos pulmonares donde vemos una cápsula que capta medio contraste con un centro hipodenso líquido. ¿Ya? Podemos ver adenopatía, ¿cierto? En distintas presentaciones, ¿cierto? Eh, adenopatías, adenopatías con centro más hipodenso que corresponden a área de necrosis, ¿cierto? De nuevo, abscesos pulmonares, ¿cierto? Quistes broncogénicos, por ejemplo, tumores pulmonares, abscesos de pared, engrosamientos pleurales, ¿cierto? Tumores neurogénicos, derrames pleurales complicados, anomalías vasculares penosas, ¿cierto? Aquí tenemos una extensión de tiroides hacia el tórax, ¿cierto? Teratomas y de nuevo neoplasias. Entonces, generalmente el uso de medio contraste, si se fijan, no está dado o dirigido al uso de, perdón, a la visualización de patologías parenquimatosas, sino más bien estructurales de la pared y mediastino. ¿Ya? ¿Qué estructuras podemos evaluar utilizando la angiotomografía, por ejemplo? Podemos evaluar defectos de Jenner del árbol arterial, ¿cierto? Por ejemplo, aquí ven una arteria que está opacificada con medio contraste, pero hay una región redondeada, ¿cierto? Periférica que no capta el medio contraste, es decir, hay un pequeño trombo alojado en esa sección. Con una angiotomografía también podemos evaluar claramente disecciones, ¿cierto? Y vemos el flap intimal de la disección, tromboembolismo pulmonar masivo, pseudoneurisma, ¿cierto? Con rotura aórtica, eso corresponde a hemoperitoneo. Lo mismo en estos casos, ¿cierto? Lesiones de aorta, donde vemos el punto donde se está filtrando el medio contraste. Entonces, es un poco la idea de cuando usamos angiotac, es ver el estado arterial de las estructuras torácicas. También para evaluar esto necesitamos una interpretación técnica. ¿Qué tenemos que fijarnos para ver si el examen está bien hecho? Generalmente, una buena tomografía computada tiene que ser adquirida en una buena inspiración. ¿Qué pasa cuando no se adquiere una buena inspiración? Como en este caso de la imagen superior, se van a ver pseudoimágenes de aumento de la densidad, ¿ya? Que solo corresponden a una falta de expansión pulmonar. ¿Ya? También vamos a ver pequeños artefactos lineales que corresponden al movimiento que está produciendo el pulmón porque el paciente no hizo una buena apnea. Por ejemplo, en este caso se ven pequeñas líneas, ¿cierto? O dobles contornos de las estructuras vasculares que se corrigen fácilmente con una buena instrucción al paciente, ¿cierto? Aquí está una muy buena tomografía inspirada. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, vemos un paciente que está bastante grave, ¿cierto? Con enfisemas subcutáneos. Y vemos, por ejemplo, un doble borde del diafragma, que no corresponde a una rotura del diafragma, sino que solo fue un artefacto de movimiento respiratorio. ¿Ya? Entonces, tener muy en claro ese tipo de artefactos, sobre todo en las bases que son más susceptibles al movimiento, es bastante frecuente encontrar este tipo de artefactos, sobre todo en pacientes que están en un estado o una mala condición clínica, ¿ya? Porque cuesta que mantengan una apnea y tenga un examen sin movimiento. También hay otro movimiento que es normal, que no lo podemos evitar nunca, que es el movimiento cardíaco. Generalmente en las regiones pericárdicas, ¿cierto? O el sector de la língula, siempre vamos a encontrar doble borde de los vasos o del mismo corazón, porque en el fondo representa la pulsatividad cardíaca. ¿Ya? Se fijan bien, también la arteria pulmonar a veces puede manifestar un doble borde que se puede confundir con una disección aórtica. Por ejemplo, las arterias coronarias no son evaluables en una tomografía computada normal. Si se fijan bien, aquí tenemos la coronaria derecha que se ve movida, ¿cierto? Mal definida con un doble contorno. Ahí se ve como una estrella casi que, porque eso se produce porque una tomografía computada normal, ¿cierto? Protocolo normal. Nosotros no somos, el escáner no va a ir más rápido que el corazón, por lo tanto no se puede congelar. ¿Ya? Para
analizar el corazón, ¿cierto? Una tomografía computada cardíaca, como corresponde, ¿cierto? Sin la presencia de artefactos, se recomienda una angiotomografía coronaria, que es otro examen, ya donde se gatilla el examen con electrocardiograma y solo se va a irradiar cuando el corazón está quieto. Por ejemplo, en este caso, ya la aorta no presenta ese doble contorno por pulsatividad, la arteria coronaria se define claramente como nace, y la arteria coronaria ya en su trayecto medio se ve perfectamente bien definida. Otro tipo de artefactos que nos encontramos a diario, sobre todo en pacientes ya que están más graves o más inestables, los artefactos por endurecimiento del as. Estos pacientes no podemos tomarlos con los brazos arriba, entonces vamos a tener dos estructuras muy atenuantes a los lados que van a producir artefactos lineales sobre la estructura torácica. Esto se hace más evidente sobre todo en la región de las bases donde están los codos. ¿Ya? Entonces, ténganlo presente que va a costar más interpretar esas tomografías con este tipo de pacientes. Otro punto importante, el análisis atómico que vamos a hacer. Recuerden que cuando visualizamos el tórax en parénquima pulmonar, vamos a ver pequeñas estructuras lineales y redondeadas, ¿ya? Que se maximizan en la región central. ¿Ya? Esto van a corresponder a vasos sanguíneos. ¿Ya? ¿Cómo diferenciar de un vaso de un nódulo? Podemos aplicar la técnica MIP y vamos a ver claramente que esos vasos o ese punto se va a conectar con el sistema iliar, ¿ya? O van a llegar al ilio. En cambio, los nódulos, generalmente imágenes redondeadas, van a permanecer en la periferia, ¿ya? No se van a ver conectadas hacia el ilio con una rama, con una estructura lineal. ¿Ya? También recuerden que si ustedes visualizan, ¿cierto?, esta estructura redondeada y también muy cercana a la región iliar, siempre va a haber un anillo, ¿ya? Una región hiperdensa con un centro hipodenso. Este se corresponde al signo del anillo sello, ¿ya? Esto es muy útil para ver bronquiectasia. Generalmente el tamaño normal es que la arteria sea más pequeña que el bronquio adyacente, ¿ya? Cuando el bronquio adyacente supera en tamaño la arteria, vamos a estar hablando de una bronquiectasia. Entonces, muy útil este signo para evaluar las tomografías, ¿ya? También recuerden que dentro del parénquima, cuando evalúo una tomografía, están las cisuras, ¿ya? ¿Cierto? Recordando las cisuras, ¿cómo las puedo distinguir fácilmente en tomografía computada? Porque son una línea muy fina, ¿ya? Y alrededor de esta línea, si se fijan bien, hay estructuras vasculares, como que se pierde la continuidad de los vasos sanguíneos, ¿ya? Ese es un tip bastante útil. Van a ver una línea y por debajo inmediatamente, menos de 1 milímetro, como que no hay vasos sanguíneos. Entonces eso es muy útil para distinguir las cisuras. ¿Cierto? Por ejemplo, si fijan bien, ahí está la línea y van a ver que en esta región como que no predominan tantos vasos sanguíneos. Otra estructura también importante evaluar es la región tímica. Recuerden que en tomografía computada de niño vamos a encontrar normalmente el timo, y eso no tiene por qué asustarnos, ¿cierto? El timo es una estructura que se atrofia, por así decirlo, a lo largo de la edad. Y generalmente ya a los 20 años vamos a ser capaces de encontrar este tipo de imágenes, ¿ya? Va a predominar la estructura grasa en esa región anterior a la aorta. En caso de pacientes adultos, ya que veamos estructuras densas que capten contraste, van a corresponder a tumores, ¿ya? Generalmente el timoma es un buen ejemplo de esos casos. También recordar que en el tórax, sobre todo en etapificación, vamos a tener un conglomerado bastante importante de cadenas linfáticas, ¿cierto? Tenemos las supraclaviculares, las paratraqueales, las infracarinales, las ciliares, las paraórticas, paraesofágicas, ¿ya? Es importante que reconozcan, por ejemplo, a lo menos, o que sepan más o menos dónde están, ¿ya? Porque es importante, sobre todo en cáncer pulmonares, ver si hay afectación, por ejemplo, si tenemos un cáncer pulmonar derecho, no es lo mismo la tipificación que afecta a adenopatías ipsilaterales o que hay una afectación contralateral en el mediastino de esa adenopatía, ¿ya? Entonces eso cambia la tipificación y por eso muchas veces las van a ver en los informes radiológicos. Normalmente, sobre todo, fíjense muy bien en la ventana aortopulmonar, que esa región es la región que se comprende entre la aorta y la arteria pulmonar izquierda. Ya en esa región también hay bastantes linfonodos que generalmente pueden aumentarse de tamaño. En general, los linfonodos se miden en su eje corto, o sea, si ustedes ven un linfonodo, siempre medirlo en el eje más corto y ese eje no debe ser mayor a 10 milímetros, perdón. ¿Ya?
Cuando hablamos del pericardio también, el pericardio también es una estructura que se evalúa y sobre todo en urgencia tenemos que fijarnos bien su indemnidad, ¿ya? El pericardio es una banda muy fina, hiperdensa, que se distingue muy bien porque hay grasa alrededor de ella y normalmente no debe exceder los 2 milímetros. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un contexto traumático y esa banda está mayor a 2 milímetros y nosotros si hacemos un análisis densitométrico va a tener más de 30 unidades Hounsfield? Eso va a corresponder a un hemopericardio, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros administramos medio contraste y vemos que se distinguen dos líneas, una y otra, y un centro hipodenso, podemos estar hablando de un proceso infeccioso que está afectando el pericardio. Y si nosotros vemos una estructura muy cálcica, ¿cierto? Donde debiese ir el pericardio, estamos hablando de una pericarditis. También la pleura se evalúa, pero ¿cuándo se evalúa? Cuando se ve, ¿ya? Normalmente la pleura, como les dije antes, no se va a ver, y si alguna vez la pueden ver como una banda fina, va a ser siempre menor a 5 milímetros, ¿ya? Las dos pleuras. ¿En qué casos nosotros tenemos que tener especial atención? Por ejemplo, un derrame pleural o un hidrotórax que no esté complicado, nosotros solo vamos a ver líquido, ¿cierto? Un centro hipodenso que cae hacia posterior por efecto de la gravedad. Cuando nosotros tenemos un derrame, ¿cierto? Este mismo, pero ahora somos capaces de visualizar la pleura con medio contraste y se ve, es porque tenemos un proceso infeccioso, ¿cierto? Eso va a corresponder a un empiema porque la pleura está engrosada. Y generalmente, si se fijan bien, ya este derrame ya no está tan posterior como el anterior, sino que ya está más loculado o pegado o adosado a la pared, ya no cae por efecto de la gravedad. También podemos ver la afectación de las placas pleurales, ¿cierto? En patologías más crónicas, y engrosamientos pleurales o nodulares en patologías neoplásicas, como por ejemplo el cáncer de mama, muy frecuente que hay metástasis de la pleura, y también el mesotelioma, un tumor primario de la pleura. En cuanto a la anatomía seccional básica, para no aburrirlos, hay que tener cortes muy claros, ¿cierto? A nivel de 5 cortes. Por ejemplo, vamos a tener los vasos supraórticos a este nivel, que en un corte de gran relevancia, con su ventana pulmonar, donde tenemos el lóbulo superior derecho y el lóbulo superior izquierdo, ¿cierto? En esa estructura es importante porque tenemos el arco aórtico, ¿ya? Y la vena cava superior. Esto generalmente en una fase contrastada se va a ver como una estrella porque por ahí está entrando el contraste, entonces siempre va a ver como una estrellita, ¿cierto? Así que recuérdenlo. Y adelante está la región tímica, con su ventana pulmonar asociada. Esta región es importante porque vamos a tener la aorta ascendente y la aorta descendente. Aquí es importante evaluar el diámetro. En general varía entre 2.5 a 3.5 centímetros el valor de la aorta ascendente y la aorta descendente entre 2 a 3 centímetros. Valores más allá son anormales, ¿ya? Buscar muy bien si hay flap de disección o una línea hipodensa, porque es una patología frecuente, y en urgencias ver si hay lesiones redondeadas o anómalas. ¿Ya? Otro punto importante es la arteria pulmonar, ¿cierto? Aorta ascendente y arteria pulmonar, y fijarse siempre y medir que la arteria pulmonar no debe ser mayor que el diámetro de la aorta, o si quieren hacer una medición absoluta, no debe ser mayor a 30 milímetros, porque si tenemos un diámetro mayor a eso, estamos hablando de hipertensión pulmonar. ¿En qué casos siempre evalúen eso? En casos o estudios de tromboembolismo pulmonar, ¿cierto? Y tenemos los dos bronquillas que emergen a este nivel, es un corte bastante clásico. Y el corte de las cavidades cardíacas, ¿cierto? A este lado tenemos las cámaras derechas, ahí está la raíz de la aorta, que siempre se va a ver movida porque está pulsando, y el ventrículo izquierdo, que su pared es mucho más gruesa que el derecho. ¿Ya? Ahí se ve mucho mejor las válvulas, pero en una tomografía computada normal es muy difícil definir muy bien estas cavidades cardíacas. Y en cuanto al análisis patológico, vamos a encontrar estructuras que aumenten la densidad y, por ejemplo, las condensaciones, otras que disminuyan, imágenes nodulares y lesiones intersticiales. Por ejemplo, patologías que aumentan la densidad, condensaciones, atelectasia, opacidad en vidrio esmerilado. ¿Cómo defino la condensación? Es una opacidad que no permite ver los márgenes vasculares, o sea, no somos capaces de ver los vasos dentro de esta condensación, ¿ya? Y una opacidad en vidrio esmerilado es una opacidad que aumenta la atenuación del pulmón, pero nosotros aún somos capaces de ver los vasos dentro de ese aumento de la opacidad, ¿ya? Lesiones que disminuyen la atenuación, por ejemplo, enfisema subcutáneo, vemos lesiones redondeadas, ¿cierto? Con distribución apical, enfisema paraseptal, o sea, pequeños agujeros periféricos,
¿ya? Y el clásico neumotórax, que ya no vamos a ver en la estructura broncovascular hacia la periferia del pulmón, sino que vamos a ver un área que tiene la misma densidad que el aire que está afuera del paciente, ¿se fijan? Negro, y ahí está negro. Imágenes nodulares típicas, ¿cierto? Pacientes con metástasis, pacientes con eh, eh, metástasis miliares, o también se puede ver en la tuberculosis miliar, esta imagen de muchos nódulos pequeñitos distribuidos por todo el parenquima pulmonar, y también vemos la típica opacidad en árbol en brote, que es, por ejemplo, muy típica de la tuberculosis activa, donde vamos a ver la estructura vascular y vamos a ver pequeñas flores que asemejan un árbol, ¿ya? Que corresponden al relleno parcial del alveolo. También fíjense en la distribución de las lesiones, si hay una lesión que es predominantemente apical o una lesión que sea predominantemente basal. O sea, por ejemplo, acá tenemos una extensión en todo el pulmón, pero se manifiesta con mayor frecuencia hacia la base. ¿Ya? Eso es importante también de describir, porque también cambia la impresión diagnóstica en base a eso, ¿cierto? También tenemos afectaciones lobulares o segmentarias, ¿cierto? Podemos tener una lesión focal única, ¿cierto? Por ejemplo, en COVID, y tenemos lesiones múltiples, ¿cierto? Redondeadas, mal definidas, distribuidos en ambos pulmones y en todos los segmentos pulmonares. También importante, por ejemplo, otro paciente COVID, la distribución. Si afecta predominantemente la región central, ¿cierto? O la que está adyacente al mediastino, o en la periferia. Por ejemplo, esta lesión, este paciente con COVID, tenemos una afectación predominantemente periférica o subpleural, o sea, por debajo de la pleura, ¿bien? Periférica, con preservación de la región central. Por ejemplo, este paciente con edema pulmonar, tenemos una afectación predominantemente central con respeto de la afectación de la región periférica, ¿ya? Entonces, evalúen entre central o periférico, eso también ayuda al diagnóstico diferencial. Y las lesiones nodulares pueden ser redondeadas, ¿cierto? Redondeadas, con una pequeña región central llena de aire, que en el fondo eso se habla de una lesión cavitada o una cavitación, lesiones nodulares con espiculaciones que orientan mayormente a la patología neoplásica, ¿ya? También tenemos las lesiones nodulares, ¿cierto? Sólidas, con un centro hiperdenso que corresponde a una pequeña calcificación. También podemos tener lesiones nodulares con calcificación concéntricas y múltiples, y también podemos tener una lesión redondeada con calcificaciones que asemejan a una apariencia en palomita de maíz, ¿ya? Entonces es bastante el espectro de patologías que vamos a poder evaluar. Como conclusión, ya, porque ya me pasé un poco, que el ataque es esencial en el diagnóstico, tipificación y control de diversas patologías. Los avances tecnológicos permiten la evolución sustancial de diagnóstico por TC. Por eso es lo que les decía yo. Hoy en día todos los tomógrafos prácticamente hacen una tomografía de alta resolución. Los protocolos como guías de acción, ¿cierto? Son susceptibles a variación según el contexto clínico y sobre todo el contexto donde uno ejerza, ¿cierto? No comparen protocolos entre instituciones porque eso está errado, ¿ya? Y el rol del tecnólogo como profesional responsable de la realización y aplicación de los diversos estudios mediante tomografía computada. Aquí dejé un link que hay un documento que presenta prácticamente la descripción de todos los patrones y todas las patologías que pueden evaluar por tomografía computada, ya parenquimatosa propiamente tal, así como su definición. Es un glosario radiológico bastante bueno que fue publicado hace un par de años por la Sociedad Fleischner, pero se los dejo para que lo puedan descargar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por todo su aporte. Vamos a pasar a revisar las preguntas, pero antes quedó una duda ¿Sí? en el ¿Sí? chat que corresponde, si no me equivoco, a la diapositiva 42, que justo se le cortó el audio un poco. Ah, ya. En En esta. 40, esa misma. Ya. ¿Qué Exactamente. decía la duda? No, más que nada, tenían duda con la imagen de la esquina inferior derecha, de a Esa. qué patología correspondía. Esa misma. Ah, una pericarditis constrictiva. Ahí está, duda resuelta. ¿Ya? Ahora sí, vamos con la sección de preguntas. Muchas gracias. Primero, Mauricio Cabrera nos dice, profe, habló de la tomografía de alta resolución. ¿La preparación del Sí. paciente es similar o varía en relación a la tomografía común, por decirlo de alguna manera? Eh,
eso es lo que les decía yo. Anteriormente, cuando uno enfoca o llega a la orden por tomografía computada de alta resolución, por ejemplo, cuando yo partí hace como 10 años haciendo escáner, en el mercado, en el medio, habían tomógrafos de un canal, o sea que por un giro hacían un corte, y estaban entrando los multicanales acá en Chile, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, con un giro hacen 10 cortes o 16 cortes. ¿Ya? En los primeros escáneres, cuando uno hacía tomografía computada de alta resolución, hacía un corte de 1 milímetro y se espaciaba 10 milímetros, o sea, habían 10 milímetros de que no se podían estudiar, porque la composición del escáner no permitía hacer cortes de 1 milímetro durante todo el parénquima. Con los tomógrafos multicanales uno puede estudiar el tórax completo con cortes de 1 milímetro, o sea, todos los exámenes son susceptibles de reconstruir a 1 milímetro, ¿ya? Esa es la diferencia técnica en cuanto al nombre. Llamaban tomografía de alta resolución, ¿ya? En cuanto al protocolo en sí, por ejemplo, si yo me enfrento a un paciente o una orden que me dice protocolo de tomografía de alta resolución, por ejemplo, estudiar enfisema subcutáneo, yo obviamente me voy a enfocar en la reconstrucción, en enviar muchas imágenes con cortes finos, ¿ya? Porque la función principal de ese estudio es evaluar el parénquima pulmonar. Y voy a tener especial hincapié en el paciente en dar muy buenas instrucciones de inspiración, ¿ya? O de expiración, cuando yo quiero ver, por ejemplo, atrapamiento aéreo, o de pronación, cuando yo quiero distinguir si los aumentos de la densidad posterior corresponden a enfermedad intersticial inicial o una telectasia fisiológica, ¿ya? Entonces, yo me voy a enfocar mucho más en ese tipo de instrucción al paciente, más que técnicamente, ¿ya? Por ejemplo, si me llega un paciente con un derrame pleural complicado, ¿cierto? Y una condensación extensa, yo no voy a tener tanto énfasis en decirle al paciente, oiga, pero no respire porque el examen va a quedar mal. Probablemente ese paciente, aunque lo haga 10 veces el escáner, va a quedar movido, pero su patología, por ejemplo, una condensación, se puede ver hasta con una radiografía. Entonces, no es más allá lo que se aplica en el protocolo técnicamente, ¿ya? No sé si quedó claro así. Pero lo que les quiero dejar claro hoy en día, que por ejemplo, si ustedes están en el hospital de la urgencia, por ejemplo, y ven un paciente que tiene una condensación, y le hicieron el protocolo normal, generalmente con cortes más gruesos de 3 milímetros, y ustedes van y ven un nódulo de 1 milímetro. Ustedes podrían ir a hablar con el tecnólogo, o el tecnólogo podría ir y reconstruir ese mismo examen desde la base de datos del escáner con cortes de 1 milímetro, ¿ya? Y si ese examen ya al tiro se convirtió en un examen de alta resolución. Bien. ¿Ya? Generalmente eso dura como 2 semanas dentro del escáner y se permite hacer eso. Entonces, Bueno. Profe, otra pequeña duda. sí. Nuestros espectadores nos manifiestan que el código QR al parecer no les funcionó. Ah, ya. Entonces, quería Yo le puedo enviar el precisarle documento a usted, se los puedo enviar a ustedes para que lo exactamente. envíen. Y Sí, nosotros eso lo no hay podemos problema. subir al Drive y ahí lo compartimos para que también se queden Ya, tranquilos. sí, no hay Eso. problema. Muchas gracias. Y seguimos. Bueno, también Camila ahora nos pregunta, ¿cómo saber cuánto tiempo hay que dejar pasar después de inyectar el contraste vía venosa? Ya. Generalmente eso ya está más que estudiado y va a depender de la patología. Si yo quiero evaluar, por ejemplo, la impregnación de un proceso tumoral, ¿cierto? O un proceso infeccioso, por ejemplo, un empiema, el delay aproximado entre que se inyecte por vía venosa en la región anticubital hasta que se adquiere el examen, o sea, que toma la foto, son aproximadamente 50 a 60 segundos, ¿ya? El tórax tiene un margen bastante amplio y va a depender también del equipo, pero en realidad lo que se demora un eritrocito en recorrer todo el cuerpo es 60 segundos. Entonces, si yo teóricamente inyecto el contraste y espero 60 segundos, el contraste va a estar distribuido en todo el cuerpo, tanto en el sistema arterial, el sistema parenquimatoso y el sistema venoso, y ya está regresando al corazón para ser expulsado de nuevo. Entonces ahí me aseguro que todo lo que tenía que captar contraste ya captó contraste a los 60 segundos. Bien. Bueno, otra pregunta más. Cristian Rebolledo nos pregunta, bueno, dice, hola, ¿qué ventajas tiene un grosor de corte mayor frente a un grosor de corte menor? Ya, eso tiene que ver mucho con la resolución. Entre un grosor de corte más grueso, la resolución espacial se pierde, ¿ya? Eh, pero se puede reducir la dosis porque el ruido de la imagen, o sea, la apariencia moteada, por ejemplo, esta imagen tiene mucho grano,
eso se puede disminuir con un grosor de corte más grueso, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace generalmente? La ventana parenquimatosa o mediastínica se envía con un grosor de corte más grueso porque nosotros estamos evaluando estructuras blandas, ¿ya? Y el ruido o ese grano interfiere en la evaluación de eso. Pero generalmente el pulmón, con la ventana pulmonar, de forma subjetiva el ruido disminuye, ¿ya? Y generalmente el pulmón se reconstruye con cortes mucho más finos porque subjetivo también evaluar estructuras finas y el ruido no es tan importante. Así que es un poco la diferencia del grosor de corte. Y como les decía hoy en día también, eso era muy importante en los primeros escáneres. Por ejemplo, los protocolos de tórax, cuando yo partí, el tórax se hacía de 5 o 10 milímetros. Solo se hacía eso y no se podía obtener corte más fino, la ventana de mediastino, ¿ya? Y la de pulmón también. Pero hoy en día los tomógrafos prácticamente casi todos están trabajando en el orden de 2 o 3 milímetros hasta 1 milímetro, y eso ya es fino, así que prácticamente ya no hay diferencia. Bien. Otra pregunta más. Macarena González nos pregunta, perdón, se me olvidó. ¿Por qué al hacer un TAC de tórax, en el caso que haya que administrar medidas de contraste, solo se hace la fase sin contraste y la venosa? ¿Por qué no sirve la Ya. fase arterial? Eso va a estar dado por la orden del examen, ¿cierto? Si la orden dice tomografía computada de tórax con contraste, ahí se va a aplicar el protocolo convencional. Y el protocolo convencional incluye una fase sin contraste y la fase venosa, ¿ya? Se podría, dada la eventualidad, hacer una fase arterial entre medio, pero eso está dado porque el diagnóstico diferencial de las patologías en tórax solo está dado por el comportamiento de la estructura con el medio contraste, es decir, si capta el medio contraste o no lo capta, ¿ya? Generalmente en tórax, por ejemplo, en abdomen, por ejemplo, perdón, nosotros distinguimos las lesiones, por ejemplo, hepáticas, por el comportamiento en el tiempo, no solo si capta o no contraste. Por ejemplo, un hepatocarcinoma en una fase arterial capta mucho contraste y en la fase venosa lo lava y es más hipodensa que el parénquima hepático adyacente, ¿ya? Y eso es el diagnóstico, un comportamiento clásico de un hepatocarcinoma. Por ejemplo, si tenemos una misma lesión con las mismas características, redondeada, ¿cierto? Pero ahora capta contraste en forma periférica, en la fase arterial, y en la fase venosa capta mucho más contraste en el centro, y en la tardía se llenó completamente con medio contraste, ese comportamiento en el tiempo, con las tres fases, corresponde a un hemangioma. En cambio, en tórax, prácticamente el diagnóstico diferencial de las patologías no está dado por eso. Por ejemplo, a mí en una fase venosa, solo me interesa ver que, por ejemplo, la pleura, si capta o no capta contraste. Si captó contraste es porque estaba inflamada, si no captó es porque no estaba inflamada. Entonces, ese derrame que había corresponde a un derrame pleural, un hidrotórax, y el otro era un empiema, así que captó contraste. Entonces, la fase arterial, como para evaluar estructuras neoplásicas, por ejemplo, está en desuso, o sea, no se usa. A diferencia que sea un angiotac, que ahí también tiene que ver un poco con cómo se inyecta el medio contraste. En un angiotac se utilizan valores de inyección aproximadamente entre 5 ml por segundo, que ese valor, por ejemplo, no se puede alcanzar con una inyección manual, nunca se puede alcanzar con una inyección manual. Entonces ya la forma de inyectar el medio contraste antes de un angiotac es distinta a un protocolo de tomografía computada con contraste normal, ¿ya? Profesor, justamente la siguiente pregunta tiene que ver un poco con esto último que hablaba. Macarena Muñoz nos pregunta, ¿la fase angiográfica es lo mismo que la fase arterial o son distintas? Sí, dentro de tórax, en la fase arterial o fase angiográfica es lo mismo. ¿A qué se refiere con fase arterial? Es cuando el contraste está únicamente concentrado en la arteria, en su máximo realce. Por ejemplo, acá, si se fijan bien, esto es un angiotac cardíaco. Si ustedes miden la concentración del contraste en la aorta, es máxima, nunca va a brillar más que eso, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un corazón en fase venosa. Si fijan bien, la diferencia del contraste entre la arteria pulmonar y las cuatro cámaras, prácticamente la densidad es igual, porque ya dimos mucho tiempo para que el contraste recirculara en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo acá tuviera un trombo intracavitario, la mejor forma o el momento en que yo mejor lo voy a diferenciar es cuando el contraste alcance su concentración máxima dentro de esta cámara o dentro de este vaso sanguíneo, si fuera un tromboembolismo o una disección. Entonces, esa es la diferencia del angiotac y el protocolo normal. El angiotac va a tomar la imagen cuando la concentración de contraste sea máxima dentro del vaso sanguíneo, lo que nos permite ver ese defecto de Jenner dentro del vaso. Eventualmente ustedes podrían ver
disecciones o trombos en una fase venosa porque también está contrastada, pero se ve la sensibilidad en términos de, por ejemplo, de si tomamos 100 pacientes con TEP, voy a ver mucho menos que en comparación a que yo hago a esos 100 pacientes una fase angiográfica. Otra pregunta más. Macarena González nos pregunta, al ver las imágenes, por ejemplo, a nivel del tronco pulmonar, ¿cómo puedo diferenciar si es una angio-TC o una tomografía computada de tórax con contraste? Ah, ya, súper. Si quieren se lo muestro con un examen. En una fase con contraste, ¿cierto? Nosotros, la densidad global va a ser mucho menor. Por ejemplo, en una fase angiográfica, el contraste es tan concentrado que se va a ver muy blanco. De hecho, se ve tan blanco como el hueso, ¿ya? En cambio, en una fase venosa, el contraste ya está más homogéneo o menor en cuanto a menor percepción del brillo, mucho más bajo. ¿Ya? Lo otro, que en una fase angiográfica generalmente no se da tiempo para que las estructuras capten contraste. Por ejemplo, en una fase angiográfica, por ejemplo, este que es un absceso pulmonar, la pared no va a alcanzar a captar el medio contraste. O sea, solo vamos a ver el contraste dentro de los vasos sanguíneos. No sé si quedó claro ahí. Sí, que gracias. Por ejemplo, aquí ahí tenemos una angiotaque de tórax con una disección importante, ¿ya? Y por ejemplo aquí, a diferencia del examen anterior, la concentración del vaso se ve muy bien, ¿cierto? Se ve muy blanco. Y bueno, voy a leer una pregunta más de Cristian Rebolledo. Nos pregunta, cuando se aplica el medio de contraste, ¿se ven las dos capas del pericardio con una zona hipodensa en el medio? ¿Se puede inferir que hay un proceso infeccioso porque se puede apreciar el pericardio o es otro motivo? ¿O es por otro motivo? No, es por eso. Normalmente el pericardio lo vamos a ver como una banda muy fina. De hecho, en este examen, si se fijan bien, el pericardio es esa pequeña línea que está ahí, ¿ya? Ahí. ¿Ya? Cuando yo soy capaz de visualizar esa línea más gruesa, y sobre todo en un proceso infeccioso que clínicamente se sospecha, si ustedes ven primero una línea y después un centro hipodenso, y después otra línea, esas son las dos hojas del pericardio que están inflamadas y están hipercaptantes, y el centro corresponde a puro pus, entonces es un proceso infeccioso. Genial. Y bueno, en honor al tiempo, esa fue la última pregunta. Muchas gracias, profesor, por su presentación, su disposición y sobre todo también por esta parte final en la que lo hizo como de una manera bien interactiva, mostrándonos también el programa y los diversos exámenes. Sí, Muchas básicamente. gracias, Muchas gracias por la invitación. Así que que esté bien, cuídese harto. Y ahora vamos a un pequeño break de 10 minutos.